Hola, yo de nuevo. El día de hoy quiero compartirles un par de posturas acerca de los títulos académicos, quiero decir, porque he visto muchas personas que le dan demasiada importancia a esto, tanto que le ponen la designación licenciado antes que su nombre en su cuenta de Instagram, se hacen presentar ante los demás antes como licenciados o doctores, y suben TikToks muy orgullosos del momento en que reciben un pedazo de papel que los acredita como licenciados. Pienso que se les olvida algo muy importante, lo que uno tiene dentro, el espíritu, y eso vale más que los conocimientos. Diógenes de Sinope dijo: eres un iluso si te interesas más por los libros, pero desatienes la práctica de la vida real. Esto debería saberlo cualquiera, sin embargo, muchos, o por decir casi todos, le dan importancia más que todo a los conocimientos. Me refiero a los que pretenden ser mejores o ser mejores personas, buscando una carrera académica o un estudio universitario, lo cual es muy necesario, obviamente. Sin embargo, esto no te hace buena persona, pues no garantiza que tú seas un ejemplo a seguir, que es el objetivo en realidad. Los que buscan eso, o sea, los que buscan ser mejores, creen que lo más importante o lo único importante es acumular datos, conocimiento, información, tener una profesión y tener títulos, maestrías y doctorados. Pero, por ejemplo, Aristóteles lo dijo bien claro: para la posesión de las virtudes, los conocimientos tienen poca o ninguna importancia. No se trata de la teoría, sino de la práctica. Obviamente se trata de actos. Esto es filosofía propiamente, no palabras. En realidad, otra cosa es filosofar. Sin embargo, la filosofía adquiere sentido cuando uno justamente se hace mejor, se vuelve virtuoso, adquiere el bien, la justicia, y en esto hay consenso entre todos los más importantes filósofos y sabios. Fue Antístenes que dijo: la virtud es cosa de obras y no requiere gran abundancia de palabras o enseñanzas. Entonces, esta es otra forma de decir lo mismo. La virtud se trata de obras, de actos, de acciones, de hechos, no de palabras, de doctrinas, de teorías o palabrería que al final suele ser pura charlatanería. En todo caso, así como habla uno, debe actuar. O sea, si uno tiene una doctrina o un pensamiento estructurado, debe actuar según ello, vivir según eso. Pero actualmente muchos filósofos que se dicen filósofos saben muchos datos o explican muchas doctrinas, pero generalmente no dicen cuál creen, y cuando dicen que creen en algo, no viven según eso que creen. En este mundo de hoy, muy pocos siguen a los sabios, quizá el 10, el 5 o el 1% de la población mundial, pues el otro 90, por no decir casi todos, siguen a la gente insustancial, frívola, vacua, vacía, gente imbécil, que es la más admirada en la actualidad: cantantes, actores, deportistas y tiktokers. Pero bueno, volviendo al tema, Séneca también dijo algo muy claro sobre la filosofía, y dice así: la filosofía no es un arte para alucinar al pueblo ni es para la ostentación, no consiste en palabras, sino en obras. Tampoco se emplea para hacer pasar el tiempo distraídamente ni para disminuir el tedio de la vagancia, antes bien forma y moldea el alma, ordena la vida, rige las acciones, muestra lo que se debe hacer y lo que no. En todo caso, se trata de aprender o de saber las doctrinas, las teorías, las palabras, para luego ponerlo en práctica, no para simplemente guardarlas en la memoria o en la cabeza y que uno haga gala de lo que supuestamente sabe. Esa sabiduría, entre comillas, es una sabiduría que no se aplica, que prácticamente es inútil y por lo tanto no sirve. Y si es una sabiduría inútil, entonces equivale a hoy saber, por ejemplo, mucho sobre fútbol o sobre películas o actores, bandas y cantantes. Uno puede acumular datos sobre historia, sobre los cantantes de los 70s, 80s, 90s, de las bandas más populares de aquellas épocas, la historia del fútbol y saber muchos datos, pero al final, ¿eso de qué sirve? Ciertamente no sirve para nada. Entonces, si uno podría acumular muchos datos sobre filósofos, cuándo nacieron, dónde vivieron, cómo pensaban, y al final en su vida no aplicarlo en nada y vivir como alguien superfluo, comprando por comprar cosas inútiles, viviendo como un normal, o sea, como un mediocre, porque mediocre quiere decir estar en el medio, en el promedio regular, y ser de esa manera no es ejemplo de nada. Entonces, se trata de formar y moldear el alma, de ordenar la vida, de regir las acciones, de saber lo que se debe hacer y lo que no. Para eso justamente sirve la sabiduría y la filosofía, para tener una ética firme, una moral y aplicarla. Ahora bien,
No se trata de que todos sean o que todos cumplan. En todo caso, solamente esto corresponde a cada uno o a cada quien, porque muchos también apelan a ese pretexto para no hacer nada, diciendo que el mundo no va a cambiar por más que yo haga esto, que yo me comporte de la mejor manera. Los demás van a estar igual, y por lo tanto, ¿de qué me sirve cambiar? Si el mundo va a seguir al pedo, digamos. El hecho de que uno cambie no cambia el mundo, obviamente, pero ese es un pretexto, una justificación para ser perverso, injusto o para errar, ya que obviamente lo único que importa es que uno mismo sea mejor. No importan los demás. Es más, se sabe que los demás, o históricamente la mayoría, siempre se va a equivocar y va a hacer que en general el mundo no sea positivo, o sea un mundo injusto, pero precisamente se trata de hacer la diferencia, de ser un ejemplo para aquellos que no están en el camino de los perdidos. Uno debe ser como debe ser, no como es. Esa podría ser la premisa para el cambio, suponiendo que uno viva mal o tenga malas costumbres o malos hábitos, cambiarlos para ser mejor. Aún así, hay que reconocer que las palabras no cambian nada. El hecho de que yo hable en este video no cambiará nada si los que lo ven no toman acción al respecto. En ese sentido, las palabras no importan en absoluto. Esto se comprueba fácilmente en la naturaleza. Los animales no tienen intelecto, entonces no entienden palabras, no forman teorías, no crean doctrinas, no desarrollan ciencias y por lo tanto deberían equivocarse o deberían no ser como deberían ser, no deberían cumplir bien su función. Sin embargo, se ve que precisamente ellos son los que siempre cumplen bien su función, puesto que justamente no tienen eso que se llama razón o intelecto, que sí tiene el hombre y que le hace equivocarse, y por eso es que no sigue el camino que debe seguir. Los animales actúan por instinto, la naturaleza les ordena qué hacer, y por lo tanto siempre actúan bien. Entonces ellos no saben nada de doctrinas, palabras, teorías, sin embargo cumplen bien su función en el mundo. No acumulan por gusto, no matan injustamente, sino que todo lo hacen por necesidad, no matan por placer. No destruyen a su prójimo ni tampoco a otro animal si no lo necesitan realmente. Y por eso se podría decir que son superiores al hombre. Por eso Leonardo da Vinci decía que los demás son animales y la única bestia es el hombre. De manera que los conocimientos académicos no sirven para que uno sea mejor necesariamente. Se puede ser muy superior, un gran ejemplo para toda la humanidad, sin tener muchos conocimientos. Claro que es importante saber, al menos lo básico, pero de ahí todo lo que va a los detalles de cada cosa, eso ya es indispensable. Eso justamente es la filosofía, conocer al máximo lo general y después ir a lo particular. Pero eso ya es ciencia. Cuando uno ahonda en lo particular, entonces se convierte ese conocimiento que empezó como filosofía en ciencia. Y desafortunadamente eso es lo único que se enseña en la actualidad, lo particular, el detalle, pero jamás se va a lo general, que es la raíz de todo. Y si uno averiguara la raíz de todos los conocimientos hoy que se enseñan, quizás sería un individuo diferente. Entonces, con esto no pretendo decir que los estudios no tienen ninguna importancia ni que no hay que estudiar nada, sino que uno no se engañe creyendo que con eso será mejor persona o mejor ser humano o que dejará de ser malo estudiando. Hoy en día los estudios enseñan menos letras y cursos que tienen que ver con la moral y con ética, y si ustedes recordarán quizá hayan llevado algo de moral y ética en la universidad, pero esas materias precisamente siempre son las materias que a nadie realmente le importa pasar o no, y siempre son materias que se imparten muy, digámoslo así, livianamente, muy blandamente, y por ende no tienen la importancia que debería tener. En cambio, hoy en día se está yendo más a lo práctico, a lo que da dinero, a lo que es, a lo pecuniario, lo materialista. Eso es lo que se promueve en este mundo. Por eso, menos hoy en día los estudios sirven para ser mejor. Al contrario, están más por el lado de ser peor. Sin embargo, sirven, y sirven sobre todo porque da dinero, que es algo que todo el mundo necesita, porque necesitan sobrevivir. Siempre es necesario una cantidad mínima o al menos regular de dinero para eso. Para eso sí sirven los estudios, pero hay que tener claro que solo sirve para eso. Para otra cosa, puede ser que sirva en realidad, pero es difícil. O sea, si uno va a seguir los dictados o la política de cada institución educativa,
no te van a orientar para que te sirva para ser mejor persona, sino para ser más productivo al mundo actual, al mundo decadente actual, que está sumido en el vicio, la ignorancia y la perversidad.